Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 21, Larga vida al rey, parte 2. En eso Ghidorah se daría cuenta de lo que estaba pasando con ellos, pero después miraría que Mothra estaba en el aire, pareciera como si estuviera arrojando algo. En eso él se sorprendería, pero también se molestaría, a lo que después también miraría a Godzilla, y en eso Ghidorah comenzaría a brillar en un tono dorado, pero a diferencia de las otras veces este sería mucho más fuerte. En eso Godzilla se sorprendería, y después Ghidorah extendería sus alas, y varias corrientes eléctricas comenzarían a azotar toda esa zona, donde los Kaijus ya recuperados del trance, al igual que Rodan y Mothra mirarían eso sorprendidos, y después lo esquivarían con dificultad, pero aún así los golpearían los ataques de Ghidorah, mientras que por el lado de los chicos, Annie pasaría su forma de titán, y después crearía rápidamente una cristalización, pero no resistiría por mucho los ataques de Ghidorah. En eso varios rayos le darían de lleno a Godzilla, pero sobre todo a Mothra, quien daría varios chillidos desgarradores, y después caería del cielo. En eso Rodan y los demás se sorprenderían, al mismo tiempo Ghidorah se detendría, y después Godzilla con grandes heridas, le costaría mantenerse de pie, pero después Ghidorah completamente furioso, planearía en dirección de Godzilla, y lo golpearía con sus garras, al mismo tiempo que se las clavaba y lo sujetaba con sus cabezas. En eso Godzilla rugiría del dolor, pero después Ghidorah comenzaría a volar mientras lo sujetaba. En eso todos se sorprenderían de ver cómo Ghidorah estaba cargando a Godzilla. En eso Ghidorah se elevaría en el cielo con Godzilla, donde después Jin diría, maldición, Raleigh. En eso Annie miraría esto asustada. En eso Ghidorah se elevaría más en el aire, y después miraría a Godzilla a sus ojos, quien estaría muy furioso, pero después Ghidorah pondría una sonrisa, y en eso lo soltaría. En eso Godzilla comenzaría a caer del cielo, mientras se rodeaba en una bola de fuego. En eso todos, incluyendo la gente que se encontraba más en el interior de los demás muros, mirarían como algo estaría cayendo en llamas. Así quedándose sorprendidos. En eso los chicos del cuerpo de exploración y los demás Kaijus también se sorprenderían de ver a Godzilla caer, pero más Annie, quien estaría preocupada por eso, a lo que después Godzilla chocaría contra el suelo, creando un fuerte temblor, y unas fuertes corrientes de aire. Mientras tanto Striker habría llegado a la fisura, que creaba el abismo que conectaba su mundo con ese, a lo que después Shani diría, lo encontramos, debemos ingresar a él, a lo que después Choke diría, vamos, deprisa. A lo que después Striker entraría al abismo. En ese mismo momento en el mundo de Titanes del Pacífico, al ya no tener Jaegers, unos científicos de Monarca, habrían creado unos Jaegers versión 2.0, los cuales eran controlados a control remoto, pero el científico que hizo el enlace con el cerebro de Kaiju, habría creado un cerebros artificiales, con una gran parte de un cerebro de diferentes Kaijus muertos para controlarlos mejor, pero lo que ellos no sabrían, es que esos cerebros estaban comenzando a apoderarse de esos nuevos cuerpos. Mientras que también le habrían incrustado uno de esos cerebros a Mecha Godzilla, y en eso estando a punto de enviarlos a diferentes misiones, los Mecha Kaijus se activarían, y después comenzarían a crear varios destrozos en el Shattered Door. En eso los Mecha Kaijus al recuperar sus memorias, y al ver los datos de las computadoras que tenían incrustadas, verían que fueron creados para matar a otros Kaijus. En eso ellos se enojarían y escaparían del Shattered Door, mientras que los soldados los perseguían. En ese mismo momento Mecha Godzilla también se activaría, y después el cerebro de Kaiju miraría su nuevo cuerpo. En eso Mecha Godzilla no entendería qué estaba pasando, ya que según él debería estar muerto, pero en eso vendrían a sus memorias recuerdos de cómo fue que él estaba destruyendo una ciudad, pero después llegó Godzilla y comenzó a luchar contra él, pero después él perdió y Godzilla lo asesinó. En eso Mecha Godzilla se comenzaría a enfurecer, y después daría un fuerte rugido.
pero al mismo tiempo dispararía un rayo de color rojo, así él se sorprendería, a lo que después se tranquilizaría, y en eso escucharía el alboroto de la base, por lo que iría a investigar, y en eso miraría como algunos Kaijus con cuerpos robóticos como él, estarían siendo destruidos por los humanos. Ante esto él se sorprendería, pero también escaparía de ese lugar, donde saldría del Shattered Door, donde el soldado que lo creó se enteraría de esto, pero no podría detenerlo. En eso llegaría Her y después diría, ¿qué está pasando? A lo que después un hombre diría, los Jaegers se activaron por sí solos. A lo que después él estaba a punto de decir algo, pero en eso otro soldado diría, señor, tiene que ver esto rápido, a lo que después él diría, estamos recibiendo una señal del abismo, parece ser que es uno de los nuestros. En eso Her diría, intenta comunicarte, a lo que después se escucharía la voz de Chuck, quien diría, aquí Striker, ¿me recibe en cambio? A lo que después todos se sorprenderían, y en eso Her diría, Chuck, Shani, son ustedes, a lo que después Chuck diría, hola abuelo, ¿cuánto tiempo? En eso él diría, pensé que estaban muertos, a lo que después Shani diría, todavía no, pero no hay tiempo para eso, a lo que después ella diría, abuelo, tenemos poco tiempo para detonar la bomba, pero antes te queremos decir que Gypsy también está a punto de detonar la otra fisura en el otro lado del mundo. En eso le darían sus coordenadas, a lo que después Her diría, bien, las tengo. En eso Chuck diría, en caso de que esto no salga bien, fue un honor haber luchado a tu lado para defender a la humanidad, al igual que lo hizo nuestro padre. En eso Her se sorprendería, pero también derramaría una lágrima, a lo que después diría, estoy muy orgulloso de ustedes dos, sé que su padre también lo estaría, y en eso se cortaría la comunicación, a lo que después ambos chicos comenzarían a activar la bomba, donde una voz diría, reactor activado, comenzando la autodestrucción, en 50 segundos, a lo que después Chuck diría, bien hermana, nos veremos del otro lado, así ella sentiría su cabeza. A lo que después ambos entrarían a unas cápsulas, las cuales estarían apuntando en dirección opuesta del abismo. En eso saldrían disparadas hacia la superficie. Mientras tanto Gypsy habría llegado al portal mediante el cual llegaron a ese mundo, a lo que después Kate diría, maldición, ya no tengo fuerzas, comenzando autodestrucción del reactor, pero en eso debido a los daños de Gypsy, tendría que hacerlo de manera manual, por lo que Kate sin más remedio lo haría, a lo que después se dirigiría hacia donde estaba el reactor y lo activaría. Y después regresaría hacia los controles. En eso él activaría una cápsula de escape, pero no sin antes entrar al portal. En eso Gypsy entraría y comenzaría a entrar al agua. En eso la cápsula de Kate saldría con dirección al mundo de Shinheki. En eso en el abismo, el reactor de Striker estaría en 10 segundos para detonar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en eso explotaría, así comenzando a destruir el abismo que conectaba su mundo con el de Shinheki. En eso un soldado diría, lo lograron, el abismo se cerró. En eso todos estarían felices, pero después otro hombre diría, señor, hemos detectado la señal de Gypsy, su reactor ha sido activado. En eso todos mirarían en la pantalla como la radiación nuclear de Gypsy estaría aumentando, a lo que después también se detonaría, y en eso en el Triángulo de las Bermudas habría una gran explosión, que agitaría fuertemente el mar. En eso el hombre diría, lo logro, el segundo portal se ha cerrado. En eso toda la gente se alegraría, a lo que después Her tomaría el micrófono. Y después diría, aquí el mariscal Herhanset, los abismos se han cerrado. En eso toda la gente al igual que los soldados, comenzarían a gritar de la felicidad, mientras que otros estarían llorando. En eso Her pediría que rastrearan las señales de las cápsulas de los pilotos, pero solo detectarían las de Striker. Mientras tanto en el mundo de Shingeki no Kyojin, Godzilla se estaría reponiendo de la caída, donde estaría completamente herido, pero después Ghidorah bajaría del cielo, y en eso miraría a Godzilla. A lo que después pondría una sonrisa siniestra con sus 3 cabezas. En eso Godzilla lo miraría con dificultad, pero estaría completamente enojado, y justo antes de que Ghidorah se acercara más, Godzilla sentiría algo. En eso con dificultad miraría hacia abajo, y vería como Mothra estaba subiendo por su espalda, la cual daría varios chillidos. En eso Godzilla la miraría a los ojos, mientras que ella también le regresaba la mirada. En eso ella con sus alas, las cuales ya estarían dañadas, cubriría a Godzilla.
pero también parecería como si le estuviera acariciando su cabeza. En eso Godzilla se sorprendería, y después pensaría, Mothra, ¿qué haces? A lo que después ella se comunicaría telepáticamente con él, te dije que te seguiré, hasta el fin, ¿lo recuerdas Godzilla? En eso él diría, Mothra, ¿pero de qué hablas? A lo que después ella le diría, protege este mundo, y a todos los seres vivos que lo habitan, protege el mundo que yo tanto amé. En eso él se sorprendería, y después diría, ¿qué? Espera, Mothra. En eso ella con dificultad, tomaría el vuelo, y después se alejaría de Godzilla. En eso él se sorprendería, y trataría de colocarse de pie, pero no podría. En eso Mothra se colocaría en posición de ataque, mientras sus alas brillaban en un tono azul, pero después Ghidorah pondría una sonrisa, y en eso cargaría sus rayos y se los dispararía de lleno a Mothra, la cual comenzaría a gritar del dolor, pero también al mismo tiempo comenzaba a brillar en un tono rojizo, y después sería desintegrada. En eso Godzilla y todos los demás kaijus, incluyendo al cuerpo de exploración, se sorprenderían, pero Godzilla al ver esto, derramaría unas lágrimas, y en eso daría un fuerte rugido, pero sin que él se diera cuenta una especie de polen de color rojizo naranja empezaría a caer sobre él, a lo que después Ghidorah pondría una sonrisa, y en eso se comenzaría a acercar hacia Godzilla, quien no podría creer lo que había pasado. En eso Ghidorah se acercaría a Godzilla y después con sus cabezas comenzaría a morder a Godzilla, al mismo tiempo que comenzaba a succionar todo su poder. En eso Godzilla comenzaría a rugir del dolor, a lo que después Rodan, también sorprendido por la muerte de Mothra, se enfurecería con Ghidorah, y después con dificultad se pondría de pie, y en eso se lanzaría contra Ghidorah, donde le clavaría sus garras en la zona de su espalda. En eso Ghidorah rugiría del dolor, pero después inmovilizaría a Rodan con sus cabezas, y después estando a punto de dispararle sus rayos, Anguirus y Gorosaurus se abalanzarían sobre él, y lo atacarían, pero Ghidorah les dispararía sus rayos, así dándoles de lleno, donde después ellos rugirían del dolor, pero en eso Scylla y King Caesar también se abalanzarían sobre él, pero Ghidorah también los inmovilizaría. En eso él comenzaría a torturar a todos los kaijus que lo estaban atacando, así solo se escucharían sus gritos de desesperación. En ese mismo momento Godzilla seguiría llorando por la muerte de Mothra, pero después comenzaría a enfurecerse, al mismo tiempo que su temperatura corporal empezaba a aumentar, pero a diferencia de las otras veces, en esta ocasión estaría empezando a salir disparada descomunalmente, por la furia de Godzilla. En eso Ghidorah seguiría torturando a los demás kaijus, y en eso estaría sometiendo a Anguirus, quien ya no podría colocarse de pie. En eso los chicos del cuerpo de exploración también estarían sorprendidos, pero muy asustados, ya que pensaban que Ghidorah, si acababa con ellos, acabaría con toda la humanidad, pero en eso ellos notarían que empezaría a hacer demasiado calor, a lo que después Ghidorah estaba a punto de dispararle sus rayos a Anguirus. Pero también notaría que la temperatura cambió. En eso Godzilla comenzaría a acercarse hacia donde estaba él, pero todo a su alrededor estaba empezando a derretirse e incinerarse, al igual que una parte del muro María. En eso Godzilla daría un enorme rugido mientras estaba en su estado burning, el cual tendría mucho más fuego en todo su cuerpo, al igual que sus ojos estarían envueltos en llamas. En eso Ghidorah al verlo se asustaría mucho, mientras que todos los demás se sorprenderían de ver a Godzilla así. En eso la espalda de Godzilla se comenzaría a llenar de rayos, al mismo tiempo que brillaba en un tono rojizo naranja, y en eso una onda expansiva de energía saldría de Godzilla, la cual incineraría una gran parte de las alas de Ghidorah. Así él rugiría del dolor, pero después se asustaría, y en eso en un intento desesperado, le dispararía sus rayos a Godzilla, pero estos no le harían nada, pero después Godzilla volvería a cargar su energía, y en eso la dispararía en contra de Ghidorah, así incinerando dos de sus cabezas. Así Ghidorah rugiría del dolor, y estaría mucho más asustado, pero quedaría a merced de Godzilla, a lo que después Godzilla se acercaría, y le detonaría toda su energía al máximo. Así habría una enorme explosión, que haría retumbar toda la isla Paradise, al igual que gran parte del mar, e incluso la isla de Marley. En eso todos se cubrirían de esa explosión, incluso los kaijus. Así se levantaría una cortina de polvo, y solo habrían escombros de tierra y piedras por doquier. En eso los kaijus se acercarían, al igual que los chicos.
y después del suelo la cabeza de King Ghidorah saldría. Ante esto todos se asustarían, pero después Godzilla la tomaría en su boca, y después comenzaría a cargar su aliento atómico, mientras la cabeza de Ghidorah rugía del dolor, y en eso Godzilla cargaría al máximo su aliento atómico, y después lo dispararía, así desintegrando la cabeza de Ghidorah, y acabando con él, para siempre. Ante esto todos estarían sorprendidos, a lo que después Godzilla se comenzaría a tranquilizar, y después miraría a todos, los cuales estarían aún sorprendidos, pero en ese mismo momento, la tierra temblaría levemente, y después Godzilla se giraría, y en eso un kaiju con forma de araña gigante estaría llegando a ese lugar, mientras que también Kumonga estaría llegando. En eso un kaiju con forma de estegosaurio también llegaría, al igual que un kaiju con forma de murciélago y pez. En ese mismo momento la tierra temblaría, y después el kraken habría llegado también a ese lugar. En eso todos los chicos se sorprenderían de ver a una gran cantidad de kaijus. A lo que después Godzilla sería rodeado de kaijus, y en eso él los miraría con una mirada seria, pero después pasaría algo que sorprendería a los chicos y a Godzilla. En eso cada uno de los kaijus comenzarían a hacer lo que parecía ser una reverencia ante Godzilla, el cual los miraría a todos sorprendido, pero después Rodan se colocaría enfrente de Godzilla, y lo miraría, y en eso Godzilla también le regresaría la mirada, pero Rodan pondría una sonrisa, y en eso también haría una reverencia, así dejándolo sorprendido. Pero después Anguirus, Scylla, Gorosaurus, y King Caesar también se acercarían a Godzilla, y también lo mirarían, y de igual manera pondrían una sonrisa, y en eso también harían una reverencia. Ante esto los chicos estarían sorprendidos. En eso Eren diría, ¿pero qué están haciendo? A lo que después Angie diría, se están arrodillando ante él, parece ser que se ha convertido en alfa. Es como pasa en las manadas de animales, siempre hay un alfa que guía y lidera a todos. Ante esto todos se sorprenderían, pero más Angie, a lo que después Godzilla al ver que todos los kaijus se arrodillaron ante él, y lo han proclamado como su rey, daría un fuerte rugido hacia el cielo, así proclamándose como el rey de los monstruos.